Vamos a realizar el sistema de control de un invernadero, para lo cual tendremos que medir la temperatura del aire en el interior del invernadero y la humedad del suelo donde están las plantas. Podemos suponer un invernadero como el de la imagen, donde tenemos un sensor de humedad en una zona donde están las plantas y además de un sensor de temperatura. El sensor de humedad que podemos utilizar son de este tipo, donde vemos que está compuesto por dos partes. Esta parte que estoy señalando es lo que va enterrado junto a las plantas, y esta parte que está acá, la plaquita azul, es lo que comunica con el Arduino y le dice el valor leído de la humedad. La siguiente imagen es otro sensor, pero en este caso es un sensor capacitivo que tiene la ventaja de ser más resistente a la erosión, ya que tiene una cubierta de pintura protectora que impide que la tierra erosione el sensor. Bueno, este sensor se utiliza así como se ve en esta imagen, se entierra, y no es un sensor que esté calibrado al igual que el primero, sino que es un sensor que hay que calibrarlo al momento de usarlo, digamos. Es decir, se entierra el sensor, se hace una medición y se considera el estado en ese momento de la tierra, y se leen valores desde el sensor hacia el Arduino, y lo que hay que comprobar es que para un determinado valor de humedad nos va a entregar un valor que nosotros tenemos que decir que es el valor adecuado de humedad. Es decir, este sensor no nos dice que la humedad es de 30%, de 20%, sino que nos da un valor entre 0 y 5 voltios que nosotros tenemos que adecuar a nuestra necesidad de la programación. Ese valor analógico de 0 a 5 voltios, el microcontrolador Arduino lo va a leer como un valor digitalizado de 0 a 1023. Es decir, para 0 voltios lo que va a leer el Arduino es un valor de 0, y para 5 voltios lo que va a leer es un valor de 1023. Cualquier valor intermedio del sensor entre 0 y 5 voltios va a dar un valor intermedio entre 0 y 1023. Entonces nuestra programación va a estar en ese sentido con esos valores de límites, de 0 a 1023. Bueno, el sensor de temperatura que vamos a usar es de este estilo. Es un sensor que también entrega un valor analógico, es decir, un voltaje. En este caso sí está calibrado el sensor y entrega 10 milivoltios por cada grado centígrado. Entonces sí podemos tomar un valor como un valor verdadero de la medición. Bueno, una vez que tengamos estos valores de humedad y de temperatura, lo que vamos a hacer es activar el sistema de riego, es decir, una bomba que riegue las plantas, y de esa forma poder llegar a la humedad del suelo deseada. Lo otro que vamos a realizar es medir la temperatura del aire y, en función de esa temperatura, activar un sistema de ventilación para poder hacer que la temperatura se adecue al valor que estamos necesitando. Es decir, si la temperatura está muy elevada, activaríamos el sistema de ventilación, que podría ser un sistema de este estilo, digamos, con ventiladores que hagan un sistema de circulación forzada del aire para hacer que la temperatura en el interior del invernadero baje. Bueno, con esto explicado, vamos al circuito que ya está armado. En este caso vemos que el microcontrolador Arduino tiene conectado dos motores, que, como les había dicho en el video anterior, no es la manera correcta de hacer la conexión, pero para simplificar el circuito lo hacemos así. Ya sabemos que como interfaz entre el Arduino y el motor tenemos que usar una placa que adapte
la capacidad de entregar corriente y voltaje a lo que tenemos conectado. Sí, existen placas que manejan relés o transistores, depende de qué es lo que queremos controlar, para conectar el motor adecuado. Si manejamos una bomba de 220 voltios, aquí podemos poner un relé o un contactor con la conexión adecuada. Si manejamos un motor de 12 voltios de un panel solar, podríamos usar transistores y de esa forma estaríamos adaptando la capacidad de manejar corriente del Arduino a la condición de funcionamiento, la cantidad de corriente que necesita el motor, que es mucho mayor de la que puede entregar el Arduino. Bueno, tenemos dos motores conectados que están representando la bomba de agua y el ventilador, y tenemos dos sensores, que en este caso está representado el sensor de temperatura, y tenemos además en representación del sensor de humedad tenemos conectado un potenciómetro, ya que en este simulador no se encuentra disponible el sensor de humedad de suelo, ¿sí? Pero lo podemos representar fácilmente con esto, ya que tenemos algunos valores medidos de sensor de humedad, que son estos que están acá, ¿sí? Se hicieron varias mediciones y se hizo un promedio, y luego de analizar eso se obtuvo que un valor en la medición de ese sensor mayor a 750 corresponde a una tierra demasiado seca, y un valor menor a 380 es cuando la tierra está suficientemente húmeda. Bueno, entonces vamos a hacer la programación con esto que vimos hasta ahora. Fíjense que se eligió los pines que están indicados como analógicos, ¿sí? Ya que no vamos a leer un valor solo alto o bajo, es decir 0 o 5 voltios, sino que vamos a leer un valor que puede variar entre 0 y 5 voltios, ¿sí? Esto que está conectado acá es un potenciómetro que está conectado a 5 voltios, uno de los extremos, y el otro de los extremos del potenciómetro a 0 voltios. Esto es una resistencia variable. Y el valor intermedio, el punto medio, es el que va a ir dando valores entre estos que dije al inicio, ¿sí? Entre 0 y 5 voltios. Depende de la posición del cursor. Y el sensor de temperatura también va a ser un valor que va a variar entre 0 y 5 voltios, depende de la temperatura, y nos va a dar un valor analógico, ¿sí? El microcontrolador va a leer ese valor y lo va a convertir a un número entre 0 y 1023. Y luego en la programación tenemos que analizar eso. Y de acuerdo a la condición vamos a activar o apagar cada uno de los motores. El motor de la bomba de agua y el motor del ventilador. Bueno, entonces en el código vamos a empezar con las condiciones que venimos manejando. Vamos a cambiar esto, vamos a poner un sí y un si no. Vamos a empezar con la condición de temperatura. Si el sensor está conectado a la patita A2, y con esto vamos a manejar el ventilador. Vamos al código, vamos a poner una comparación. Vamos a decir si la temperatura leída en el pin A2 es mayor. Vamos a poner una temperatura de 40 grados. Esto lo ajustarán de acuerdo a la necesidad de cada implementación. ¿Sí? Entonces ahora en vez de 1 vamos a poner una entrada que va a ser leer el sensor de temperatura,
en el pin A2. ¿Sí? Entonces leemos el sensor de temperatura en el pin A2 y lo comparamos con 40. Si es mayor a 40, lo que va a hacer es activar el motor, que esto lo encontramos en salida, y definimos el pin del motor en un valor alto. El motor del ventilador está conectado en el pin 10. Entonces definimos el pin 10 en nivel alto. Ahora, si esto no se cumple, si esta condición no se cumple, lo que vamos a hacer es apagar el motor. Por lo tanto vamos a definir el pin 10 en un valor bajo. Ahora podemos probar esto y luego agregamos la segunda condición. Vamos a iniciar la simulación. Vemos, ahí está, tenemos que cuando la temperatura supera los 40 grados centígrados, el motor del ventilador se acciona y bueno, debería empezar a bajar un poco la temperatura, y cuando llega por debajo de 40 grados centígrados el motor se vuelve a apagar. Lo mismo hay que hacer con la bomba de agua. Tenemos que activarla cuando la humedad es muy baja y apagarlo cuando ya la humedad se encuentra en un valor adecuado. Para eso vamos a basarnos en estos valores que tenemos acá, que son de una medición real. Y vamos a modificar el código. Vamos a agregar otra condición, sí, si no, y vamos a poner algo parecido, una comparación. Vamos a poner, en este caso, no, vamos a modificarlo, vamos a poner dos comparaciones, ya que tenemos dos rangos diferentes, ¿sí? No hay un límite por encima del cual esté húmedo y a partir de ese valor por debajo esté seco, sino que tenemos dos valores separados. Fíjense, no es un valor umbral, sino que hay un margen entre un valor y otro, de 750 a 380. Tenemos que considerar esos dos valores. Entonces vamos a poner un sí para uno de los valores y un sí para otro de los valores. En este caso, bueno, hacemos la comparación, decimos sí, vamos a poner el valor que vimos hoy, mayor a 750 es seco, entonces deberíamos activar el motor. Si la lectura es mayor a 750, en este caso, en la programación no va a aparecer como sensor, sino que como es un potenciómetro solamente, tenemos que decir la lectura de la patita A0. Entonces venimos a entrada, vamos a leer el pin donde esté conectado el sensor. Donde está conectado el sensor es el A0. Bueno, dijimos que si es mayor a 750 está muy seco y deberíamos encender el motor. Vamos a definir el pin del motor en un valor alto. El pin del motor de la bomba de agua es el pin 12. Y ahora vamos a la siguiente condición, que es cuando es menor a 380 se considera que la tierra está húmeda, por lo tanto apagamos la bomba de agua. Vamos a poner la condición menor a 380 y de nuevo vamos a entrada,
leemos un valor analógico de A0, y en este caso, bueno, si es menor a 380, lo que vamos a hacer es apagamos el motor de la bomba de agua. Y de esta forma debería estar funcionando el sistema completo. Vamos a iniciar la simulación. Vamos a ver si funciona correctamente. Ahora, bueno, ahí vemos que se enciende. Esto está simulando que la humedad de la tierra bajó, y cuando llegue al valor correcto se va a apagar. Fíjense que hay un margen acá donde no se activa, y luego un margen donde sigue activado hasta llegar a ese valor. Sí, esto también le da seguridad a la bomba para que no esté funcionando en forma errática, digamos, que se active y se desactive muy rápidamente. Bueno, ¿cómo podemos saber qué valor del sensor tenemos? ¿Qué valor está leyendo el sensor? Para eso vamos a agregar al código una salida, y vamos a agregar en esa salida imprimir en el monitor serie. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es vamos a poner en este punto luego de cada, podría ir en cualquier lado, pero lo vamos a poner así, luego de cada bloque de comparación vamos a agregar imprimir el monitor serie. Lo que vamos a imprimir es el valor analógico. ¿Sí? Acá puedo imprimir, es decir, mostrar un mensaje de texto que voy a escribir como texto la lectura del sensor es, voy a poner que no tiene una nueva línea, voy a agregar otra impresión, y ahora voy a decir qué variable quiero imprimir. Voy a imprimir la entrada analógica donde está conectado el potenciómetro. ¿Sí? Lo voy a poner acá abajo. Ahí está. Entonces lo que voy a hacer es escribir la lectura del sensor es, y voy a imprimir el valor que estoy leyendo. ¿Sí? Vamos a probar a ver si está funcionando. Bueno, ahí vemos, acá abajo está lo que es el monitor serie, y vemos que está entregando un valor de 286. ¿Sí? Si vengo acá y modifico este punto, el cursor, vuelvo al código, vamos a ver que está leyendo otro valor. ¿Sí? Esto es en la simulación, pero cuando armen el circuito desde la interfaz de Arduino, también tiene la opción de monitor serie. De esta forma podemos saber qué es lo que está leyendo el, el microcontrolador, qué valor está leyendo. Lo mismo podríamos hacer con la temperatura. En este caso sí nos va a decir el valor de la temperatura en grados centígrados. Vamos a hacer eso mismo. Voy a tener la simulación. Voy a poner de nuevo como salida imprimir
el texto que quiero imprimir, voy a poner que la temperatura es sin salto de línea, para que escriba la temperatura al lado de esto. Y ahora voy a poner que imprima lo que leo de temperatura desde el sensor. La conecto acá y el sensor estaba conectado en el pin A2. Entonces acá conecto en el pin A2 y ahí debería mostrar la temperatura. Bueno, ahí vemos que está indicando los dos valores, la humedad y la temperatura. Donde dice la temperatura es 24,92 grados y el sensor, la lectura del sensor, que sería el sensor de humedad, es 102.